Buenas noches, hermanos y amigos, hermanos congregantes y hermanos que están allá en casita. Espero que no sea por gusto. Si están enfermos, pues oramos y les ministramos donde están. Bendecimos a Génesis, que está ahorita en el hospital batallando con su salud. Oramos por Lupita y por su papá para que sean ministrados ahí donde están ahorita batallando con su pequeña, y esperamos que la victoria la tendremos en el nombre de Jesús. Oramos también por Ruth Sánchez, que se reporta enferma, y oramos que tu gracia, Señor, le ministre, sanándole, quitando todo principio de enfermedad, así como por todos los ancianos y los niños que estas épocas de cambios de clima, bendecimos al Señor, dicho de sea de pasada, por las lluvias que han llegado a Monterrey, nuestra ciudad pecaminosa, obviamente, orgullosa, que tal vez no merecemos la lluvia, pero es muy necesaria. Y entonces bendecimos a Dios por esa bendición que nos está dando de que la lluvia llegue, independientemente de las goteras y de los encharcamientos y todo lo que conllevan estas cuestiones. Te bendecimos, Señor, porque esos no son tus problemas, son problemas aquí que crean a veces los administradores de la ciudad o los de las casas donde no impermeabilizan, no ponen muros materiales. Te bendecimos por el favor que nos haces de la lluvia, y en esos cambios de clima obviamente se enferman los niños, se enferman los ancianos por la misma baja de defensas que hay. Oramos que la gracia de tu presencia sea sobre ellos y sigue confirmándote como el Dios de todos los siglos, el Dios eterno, el Dios que a pesar de que a veces nos pensemos tan autónomas y tan lejos de tu capacidad y gobierno, tú gobiernas sobre todo, y te bendecimos y te damos la gloria y te exaltamos, Señor, que tú has tenido cuidado de tu pueblo. Oramos por todos aquellos, Señor, que están pasando por necesidad. Oramos por tu iglesia y oramos por Israel en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se refiere a el alcance de los propósitos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, o sea, la primera generación me refiero, como pudo haberte sacado a ti de otro lado, de otras situaciones, o sea, no te sacó nomás para que sí, nada más para que no estuvieras en un lugar, sino porque tenía un proyecto para ti. El prototipo de Israel mismo es José, el hijo de Jacob, a quien Dios sacó de la mismísima casa de su padre, porque él estaba cómodo siendo el administrador de la hacienda de su padre, pero Dios no lo quería de administrador de la hacienda de su padre. Dios lo había proyectado para algo más grande. Llegó por los eventos y situaciones que tú quieras, con las vicisitudes propias de cambios y otras situaciones, a la casa de un señor llamado Potifar, el jefe de los ejércitos del faraón de Egipto. Y con el tiempo llegó a hacerse poderoso ahí, llegó a ser el gobernador de la casa o de la hacienda del Potifar. Sin embargo, Dios no lo tenía proyectado para ser administrador de la casa de un gran señor. Pasaron otras situaciones difíciles y eventos críticos que lo llevaron a otras circunstancias que le ayudaron a formarse para finalmente llegar a ser el gobernador de Egipto. Ahí lo quería Dios. Si Dios no hubiera insistido, para José hubiera sido más cómodo, ¿dónde? Estar en la casa de su padre, sencillo como eso. Pero Dios no lo tenía proyectado para eso. Dios lo quería para cosas más grandes. Cuando Dios sacó a Israel, les dijo: yo haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes y gente santa. O sea, Dios los quería para ser líderes del mundo. Ya por lo menos gente santa, fíjate, ya por lo menos, ¿no? Y de esa gente santa iba a sacar reyes y sacerdotes. Y esa primera generación no cumplió el propósito. ¿Pero por qué no alcanzó el propósito? Bueno, Números capítulo 13 es un capítulo muy interesante porque marca un parteaguas entre alcanzar la gloria y morir en la vergüenza, en la ignominia. Números capítulo 13, dicho sea de paso, después del 12, parecerá un juego, ¿no? Pero no es un juego, es un capítulo que sigue después del 12. Y curiosamente, en el mundo del argot, de otras cuestiones, el 12 es gobierno, plenitud, señorío.
El 13 es asunto de suerte y hasta de mala suerte. Tan así se mueve eso entre donde yo vivo, que hay edificios que no tienen piso número 13, le ponen 12 y luego mezanín y lo sigue el 14. No le ponen el 13, a veces hasta ni en los hospitales. ¿Saben ustedes eso? Y no le ponen el número 13. No porque es un número de mala suerte. No porque es un número que acarrea desgracia. No porque es un número que hay que vencer, porque si no, no llegas al 14. Es un número que tiene que ver con nuestras discapacidades, con nuestro amarre al pasado, con los traumas, resentimientos, amarguras y lo que tú quieras, ¿verdad? Aquello que se nos queda en el alma y que nos regresa a las costumbres antiguas, a las formas antiguas, al resentimiento antiguo, a los traumas del ayer. Aquí fueron enviados 12 varones, literal, así lo digo, porque Israel, sobre todo en aquel tiempo, era una nación pues muy machista, ustedes me permiten, amén de que obviamente diré en honor a la verdad y para aliviar un poco las cosas, pues tú no ibas a mandar a tus hijas o a tu esposa a una misión que implicaba peligro. Así que mandaban y los hombres se ofrecían como voluntarios para ir a investigar, para ir a una cuestión de espionaje a una tierra que desconocían. Y Moisés envió 12 varones. Voy a tomar solamente 2 nombres y uno más, o sea 3, pero de esos 12 nomás 2. Entre ellos iban 2 personajes muy icónicos, uno llamado Josué y otro llamado Caleb. El otro, el que los envía, Moisés. Voy a tratar de manejar el sermón o enseñanza en relación a esos 3 nombres, porque son esas 3 personalidades las que nos pueden catapultar y llevarnos a alcanzar el éxito en el proyecto que Dios tiene para nosotros. Primeramente, cuando hablamos de Moisés, hablamos de un hombre de 2 naturalezas. Las 2 naturalezas, porque Moisés era hijo del Nilo y del sol. Anótelo. El nombre de Moisés es un nombre egipcio, pero con corazón israelí. O sea, 2 nacionalidades también. Así como tú y yo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ya estamos sellados como propiedad celestial, tenemos el sello del Espíritu Santo. Aunque somos hijos de Dios, como dijo alguien hace rato, seguimos siendo humanos, y como humanos fallamos, y como humanos fracasamos, y como humanos nos deprimimos, y como humanos aventamos el arpa y nos desanimamos. ¿Sí? Entonces este Moisés es el primero que empieza, como quiera que sea, dentro de toda su lucha interior seguramente que debe haber tenido, él se aferró a algo que no se dice, pero se soslaya y se escribe entre líneas. Era un hombre de oración, se aferra a la oración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 11 y en Hebreos capítulo 1 también nos dice que Moisés, cuando era pequeño, fue guardado por sus padres porque lo vieron niño hermoso. ¿Han leído esa porción? La pregunta es, ¿quiénes de los padres ven a sus hijos feos? Pues nadie. Todos vemos a nuestros hijos como hermosos, aunque sean unos cuervitos bien feos. No, hombre, se nos hacen hermosísimos a nosotros, aunque la gente nos diga, ay, ¿qué le pasó al niño? Y nos dicen de otra forma más amables, oye, salió un poquito prietito, está bien renegrido, pero está bien medio prietito. Oye, como que la naricita la tiene, quién sabe cómo, por no, que la tiene chueca. Y no nos dicen, o sea, el niño se nos hace hermoso. Esa es parte de la naturaleza paterna, de ver a los hijos sin defectos, perfectos y llenos de amor. Los cuidamos, los arropamos, los bendecimos y hasta contra la muerte nos peleamos muchas veces en todo lo posible. Esta señora Jocabed, Amram poco aparece, aunque han de haber andado por ahí el señor Jocabed llega al punto inclusive de aventarlo al agua. Vámonos,
a la vida o a la muerte, porque dicho sea de paso, han dicho por ahí que los cocodrilos más grandes del mundo están en el Nilo. Y si así son ahorita, pues imaginen aquel tiempo que estaba más salvaje el asunto. Sin embargo, habían regiones o habían áreas, seguramente, se puede decir como separadas por los faraones, donde se bañaban sus familiares, sus parientes, y la Biblia registra que la hija del faraón andaba por ahí en el río con sus doncellas, pues no andaría entre los cocodrilos seguramente. Sin embargo, por ahí llegó una canasta calafateada, sea cubierta con resina o lo que hoy conocemos como petróleo, aceite del monte, aceite del desierto, que en aquel entonces no le conocían nombre. Hoy sabemos que era petróleo. Y en esa canastilla, hoy se le llama Moisés, en aquel entonces se llamaba canastilla, nada más, porque es el nombre, la definición correcta. Y vieron al niño. Obviamente las ropitas eran de un niño pobre, descendiente de esclavos, me permite la expresión. Y ni modo que la muchacha no se diera cuenta que el niño aquel venía de la pobreza. Pero decidió en la gracia de Dios darle una oportunidad y lo adoptó como hijo suyo. La expresión es lo ahijó o lo prohijó. Lo hizo su hijo. Supónese de que la muchacha o la señora no tenía familia. Ella decidió tomarlo como propio y le puso nombre. No fue Jocabed, no fue Amram, no fueron los judíos, es la egipcia la que dice se llamará Moisés, nombre egipcio, que se traduce como el hijo del Nilo. Porque el Nilo era conocido como el que fecundaba la tierra, puesto que el Nilo es con el que se irrigaba toda la tierra de Egipto para producir las grandes cantidades de trigo y otros cereales que la gente comía en aquel tiempo. La gente cree de repente y le adjudica características divinas a los elementos como los ríos, los animales, las montañas. Aquí en México tenemos dioses como el Popo y el Iztaccíhuatl y otros dioses que tenemos que tienen el poder de destruir ciudades si quieren. Anda la gente ofreciéndole sacrificios a Don Goyo, le llaman, para que no vaya a tronar y hacer un desgarriate aquí en México. Así corre la historia desde los Apalaches, acá en el norte, hasta allá, hasta la Patagonia, donde hay muchos eventos o posibilidades de eventos volcánicos tremendos. La gente desde entonces trae culto a las cosas, a los elementos. Y entonces ellos, los egipcios, tenían la cultura de adorar al Nilo y pensar que era un dios que fecundaba la tierra, un dios que hacía que la tierra produjese. Así que ¿qué más da que le diera un hijo a la hija del faraón? Pues si entre las cosas que el Nilo hacía era fecundar a las mujeres, y siendo ella una hija de un dios, el faraón, hijo del sol, pues qué sorpresa sería que el Nilo mismo, otro dios, la fecundase. De los mitos que la gente cree. Nosotros tenemos toda la historia y sabemos que él no era hijo del Nilo ni nada por el estilo, era hijo de unos siervos, de unos sirvientes. Sin embargo, es marcado porque como quiera que sea, su madre lo sigue amamantando, buscó trabajo de nodriza, lo amamantó, lo cuidó, le enseñó los parámetros de sus orígenes, de su tierra, de su gente, le enseñó los testimonios del abuelo Abraham y le habló del Yahvé del Antiguo Testamento, del Dios Todopoderoso, y esa semilla le quedó sembrada al grado que la Escritura dice que cuando ya fue grande, en esa misma porción, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió los vituperios con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y que por la fe dejó Egipto y se fue, vámonos, y allá en el desierto del Sin, como se le conoce hasta el día de hoy, allá andan en los ramalazos ahorita precisamente, allá en un monte pelón,
hasta el día de hoy pelón, por cierto. Un monte que tiene la marca todavía del cuando descendió la gloria y quemó medio monte. Ahí está todavía la marca hasta el día de hoy. Oiga lo que dije, hasta el día de hoy se le ve la marca donde el casquete quedó como si hubiera sido un volcán. No es volcán, el monte Sinaí. Y es muy simbólico que sea Sinaí, porque no es nomás Sinaí, es Sinaí, Sinayá y Siniacuyá y sin nada. Quedó pelón, ¿verdad? Totalmente, porque cuando tú no tienes a Dios no tienes nada. ¿Cuántos Sinaís me están oyendo hoy? ¿Verdad? Quemados, acabados, porque algún día tuvieron la oportunidad de tener la gloria, pero no recibieron y no se quedaron con la gloria. Allí, en ese desierto, vio una lumbre, subió a ver de qué se trataba y allí tuvo el encuentro con Dios. Un encuentro de vuelta en el Sinaí, donde tú no puedes presumir porque ya no eres el príncipe, donde se te acabó el principado, donde ahora eres un don nadie. Cuando llegas al punto de quiebre, donde parece que nadie da un cacahuate por ti, y ahí el Eterno voltea a verte con misericordia. Alaban al Señor, para levantar del polvo al pobre y al menesteroso, alzarlo del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes. Y ahí le llama por su nombre, porque a Dios tú no le das asco ni le das vergüenza. Tal vez el mundo te ve como fracasado, fracasada, como un perdedor, una perdedora, pero Dios te ve como alguien digno de ser rescatado y alguien digno de volverle a dar la oportunidad. Y entonces le llama por su nombre: Moisés, Moisés, le dice Dios a este varón, guardando todas las proporciones en lo que estoy diciendo, porque habrá quien ni ore ni busque a Dios. Este hombre sí buscaba y sí oraba, pues la Biblia dice que por la fe dejó Egipto. Y el hombre, cuando oye la voz de Dios, no huye, no ve moros con tranchete ni siente que lo andan correteando, se queda firme y dice: ¿quién eres, Señor? Y ahí le habla Jehová y lo comisiona. Yo no sé cuál sea tu condición, ni en qué condición estés ahora, pero lo que sí sé es que Dios te ama con amor eterno y que Dios te proyectó para grandes cosas, aunque el diablo pudo haberte querido matar hace mucho tiempo. Gracias a Dios, porque Él emplea los elementos necesarios. Dios tan sabio metió en la casa del diablo a su hombre para que el diablo pagara los estudios prácticamente y se lo preparara. ¿No entienden quién es el diablo? Pues el faraón. Él andaba queriendo matar a los niños y resultó que le acabó dando vida y educación y principado y todo. Qué sabio es Dios, ¿verdad que sí? Que a veces la vida parece que va a acabar contigo, pero Dios encuentra la forma de sacarte adelante. Estoy apenas con Moisés, el hombre de las dos, ¿qué les dije? ¿Dos qué? Naturalezas, de las dos nacionalidades, de los dos dioses, donde la lucha interior está con el ayer y con el hoy, con el sigo gobernando y viviendo en el yes set y en el pecado y en todo lo que te ofrece la riqueza y el dinero, o prefiero el camino de la fe. Y entonces él determina caminar el camino de la fe. El camino de la fe no es para quebrarte ni destruirte. Moisés no llegó a ser un hombre destruido, él es un hombre poderoso porque se conservó en la línea de la oración, en la línea de la conexión con Dios. Él no se creyó que era hijo de Ra ni de Osiris, ¿no? Él no se creyó que era hijo del Nilo o del sol. Él creyó que había un Dios todopoderoso en los cielos, el Dios de Amram y Jocabed, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alaban al Señor. Él creyó en ese Dios todopoderoso. Qué importante, dicho sea de paso aquí, mis estimados padres de familia, qué importantes son los primeros pasos de un niño. Dios bendiga y dé un aplauso a esta señora y a todas las señoras o señores que se aferran a quedarse con sus hijos y marcarles la vida con bendición. Cuando el diablo quiere marcarlos con maldición, ustedes se quedan firmes ahí. Bien dice la Escritura: instruye al niño en su camino. La Biblia nos traduciría esto como: toma al niño de la mano en el camino, guíalo, dale los consejos, enséñale a orar, enséñale a conocer a Dios, y aun cuando fuere viejo va a volver a ese camino, va a caminar en él. Alaban a Cristo. Ahí tiene a Moisés.
De repente no estuvo Jocabed, de repente no estuvo Amram, pero él tenía al Dios de sus padres. Marca a tus hijos con bendición, ármalos, equípalos para la vida con el conocimiento de Dios. A veces nos aferramos a darles todo, los bienes materiales que se puedan. Eso es pasajero o lo pueden conseguir más tarde, no te preocupes. Si tienes manera de dárselos, pero la dádiva más grande que les puedes dar es tu presencia y tu fe. A ver, dígalo conmigo. La dádiva más grande que le puedo dar, ¿cuál es? Mi presencia y mi fe. A ver, de vuelta. La dádiva más grande que puedo dar a mis hijos. 1, 2, 3. Mi presencia. Y sobre todo en los primeros años de vida. No te digo que cuando están grandes no es importante, seguramente lo es, pero es importante en los primeros años porque los estás sellando, los estás curando, los estás marcando para caminar los caminos de bendición. Moisés tuvo que despojarse de los sueños de grandeza, de las atracciones mundanales, de todo lo que le ofrecía el jet set del ser hijo de la hija del faraón y seguramente heredero tal vez al trono de Egipto o alguno de los otros puestos que pudieran haber en el ejército o en tan amplio reino, porque en aquel entonces, dicho sea de paso, Egipto era la nación gobernante del planeta. ¿Sí me explico? Entonces pudo haber tenido, si no el gobierno en Egipto, en otra nación, bajo el gobierno del faraón de Egipto, y llegar a ser muy grande, pero él prefirió caminar en los caminos de la fe de su madre. Dios bendiga a las madres de fe. No, yo un amén fuerte, pero ya dije, Dios bendiga a las madres de fe, Dios bendiga a los padres de fe, porque parece que no están dando nada, pero están marcando para la gloria natural y celestial a su familia. Dios les bendiga. A veces con pobrezas, a veces con riquezas, a veces con enfermedades o saludes o lo que sea, estás marcándoles para la gloria. Así que Moisés determina caminar. Y Dios lo comisiona y él toma el llamamiento y va en camino en pos del llamamiento. En el camino toma 2 hombres más o 12 más, pero de esos 12 hay un grupito de 2 que se quedan con él cerquita, bien como 3 o 4. Eran Aarón, Hur, Josué y Caleb, 4. Siempre los hombres y las mujeres tenemos no muchos amigos muy cercanos, tenemos unos cuantos que se quedan con nosotros. Y si no, piénselo. Porque hay gente que pasa por tu vida y Dios los bendiga, pero ¿quién se queda contigo? Con tus altas y tus bajas. Y ahí están. Voy a mencionar, dije, solamente a 2. Aarón y Hur los dejaré para otro día. Hoy voy a tomar a Josué y a Caleb. Josué y Caleb sí tienen marcas en el espinazo. Moisés no. Moisés es un príncipe. Él no trae marcas de látigo. Él no tiene las manos curtidas por el adobe, cortadas por la paja. Él no ha andado ennegrecido por el trabajo duro de la esclavitud, construyéndoles pirámides o labrando las tierras o cuidando los ganados del faraón. No, él es un príncipe de esos que traen tatuados los ojos, que traen brazaletes y cuánta cosa y pectorales de oro, de bronce por lo menos. Ese es un príncipe, de esos que andan en los carros, no le diré que carros como de ahora, pero carros de aquel tiempo, jalados por 2 caballos de los más veloces, carros de guerra. Pero él toma una decisión y se va a cumplir la misión de Dios. En esa misión Dios lo empodera porque el hombre es un hombre de oración. En esa misión Dios lo empodera, no lo manda débil, no lo manda falto de autoridad ni de señorío, lo manda como un digno comandante, sin otra cuestión. Poderosísimo el Señor aquel. Y encuentra a Josué. Josué, su nombre significa Jehová salva. Yehoshua, se escribe el nombre de Yehoshua o Joshua. Josué. Caleb, su nombre significa fiel como un perro o un perro fiel, pero también es un perro de pelea, bravo.
Dicho sea de paso, para los que les gustan hacer anotaciones, Caleb es gentil, descendiente de las gentes de Yetro de Madián. ¿Oyeron? Descendiente de Yetro de Madián, era madianita. Es de los parientes de Moisés por el lado de la señora llamada Séfora. Pero este tuvo que aferrarse y ajustarse a los parámetros, porque no porque seas pariente de alguien importante ya le hiciste. Tú tienes que tomar decisiones y cuadrarte en los principios del Señor. ¿Se entendió eso? Y tendrás que pelear las batallas que tengas que pelear, no porque seas pariente de un predicador o de una cristiana muy cristiana, ya la tienes hecha. Tendrás que ser discipulado y caminar en el temor de Dios y orar y ayunar y leer tu Biblia y pelear tus batallas. Eso hablando de Caleb. Caleb es el hombre que no va en primer lugar. Siempre van a leer en la Biblia Josué y Caleb. Siempre va a ser así. ¿Por qué en segundo? A lo mejor era más bravo que muchos. Era más bravo que muchos. Y a lo mejor, como algún tiempo Josué llegó a ser más bravo que ni Moisés, porque él fue el que peleó contra Amalek mientras Moisés estaba en el monte con las manos en alto. Alguien diría, pues más valioso Josué, porque él andaba sudando y tiznándose y ensangrentándose con la sangre de los enemigos, y el viejo Moisés nomás con las manos arriba. No se preocupe, cada quien tiene la función que le corresponde. Nunca Josué hubiese pensado con atrevimiento acerca de su líder, porque en principio estaba él bajo autoridad, y dos, él sabía que sin los brazos arriba de Moisés la espada era inútil. Cuando Moisés bajaba los brazos, registra la escritura, Caleb prevalecía. ¿Cómo se llama? No. Acuérdense contra quién estaba peleando Josué, Amalek. Cuando Moisés bajaba los brazos, Amalek prevalecía. Algunas ocasiones les he dicho yo a ustedes aquí, cuando la gente me dice, pastor, es que mire que estoy en una lucha, hay un problema en el hospital. No te convengo ahí, te convengo orando. ¿Cómo te convengo? Orando. Yo voy al hospital ahorita y ¿sabes qué? Pues a lo mejor ni me dejan entrar. Y luego llego nomás a ver al enfermo, porque yo no puedo poner ni una inyección ahí, porque no soy médico certificado. Y aunque fuera médico certificado, si no está autorizado por el hospital, tampoco podría funcionar ahí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, como soy tu pastor, te convengo orando. Y es posible que orando pelee las batallas espirituales y destrabe aquello que está trabándote y pueda ser sano. Punto. Entonces, en este particular, Moisés es un hombre poderoso, pero que tiene dos naturalezas que tiene que vencer y tomar decisiones para irse por una sola y caminar en el temor de Dios y cumplir el llamamiento para el que Dios lo había creado, el llamamiento para el que Dios lo había separado, y por eso el Satanás quería matarlo a él. Pero Dios bendiga, diga ese momento, y bendigo a las mujeres de fe que guerrean por sus hijos, que guerrean. Bueno, no más las mujeres de fe, en ese caso hay una mujer de fe, Jocabed. Pero hay hombres también que pelean la batalla. Dios les bendiga. No se den por vencidos. No dejen de orar por sus hijos. No dejen de orar por sus hijas. No dejen de pelear la guerra, porque esta guerra no es natural, es más espiritual que natural. Satanás obviamente quiere destruir a los tuyos, y el único que puede pelear esa batalla no hay. Yo siempre les he dicho así, con perdón de mí mismo, pero no hay oración como la de a quien le duele, y nunca le dolerán más al pastor tus hijos que a ti. Yo oraré, pero ¿quién crees que va a orar con lágrimas que broten desde muy adentro? Con verdadero pasión, sentimiento y devoción por los padres, la madre o el padre. Y en este caso Jocabed hizo todo lo necesario, para no volver a entrar en detalles, y logró hacer que su hijo sobreviviese. Y no solo eso, llegó el día en que él tomó decisiones consecuentes a la fe que le habían sembrado, y un día tomó decisiones y se salió de toda la comunidad de pecaminosidad en que vivía, de toda la herencia que podía tener en cuanto a pecaminosidad, y decidió el llamamiento de Dios. Después se une con personas, nos juntamos con muchas personas, pero él se acercó a dos personas, por ejemplo, de las que tomé hoy, Josué y Caleb, dos guerreros que olvídate, poderosos, que también tuvieron que tener sus luchas, porque ellos sí traían las marcas del látigo, ellos sí traían las amarguras y los traumas con que todo Israel batalló.
Israel entero vivía diciendo: estábamos mejor en Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste allá donde teníamos abundancia de caldos gordos que podíamos comer, y nos traes en este trayecto de muerte, de batalla, para que muramos en el desierto? Así a veces parece el evangelio. Tú vienes de una vida donde traías dinero, había vicios, había pecado y te sentías a gusto. Sales del camino malo en que andabas, donde parecía que llevabas pues una gloria caminando en ese camino, y sales de ahí y parece que ahora te va peor. Te están probando. Estás en el camino a la gloria. Estás en camino a un proceso de superioridad, de desarrollo, así como tomé la figura de José, como dije que era la figura perfecta de Israel. Cuando Josué pasó de un proceso a otro, Dios lo estaba llevando a niveles de gloria más altos, pero para llevarlo a esos niveles los pasó por unos tiempos muy difíciles. Así a Israel lo pasó por el desierto, no porque Dios no pudiera llevarlo por la orilla del mar, no porque Dios no pudiera llevar una nube que lloviera todos los días y haciendo brotar plantas por donde quiera que pasaran. La Biblia dice que Dios los pasó por el desierto para probar su corazón y ver si habían de servir a Jehová. Si Dios te va a soltar su buen tesoro, el cielo, pues claro que primero te va a probar a ver si eres de veras o eres puro terrón de azúcar, o eres puro carrizo que te falta corazón. Entonces Josué tuvo que vencer aquello. Caleb tiene que vencer. Pues si el nombre de él significa perro, pues ese nombre está feíto, o ese, ¿cómo se llama ese significado? ¿Qué traumas, qué naturaleza, qué formas de ser traería Caleb? Que tuvo que sobreponerse a ello, porque tú no puedes caminar en los caminos del Señor teniendo una calidad de perro, una forma de ser de perro. Puede ser guerrero, aguerrido, se puede ser, pero si eres una mala naturaleza no puedes combinarla con los caminos del Señor. Él tuvo, ¿por qué? Porque dije hace un momento, él era gentil. Él era, posiblemente algunos de los estudios digan, no, él no era gentil, era de Israel, no. Él era descendiente de los ceneseos. El ceneceo es Yetro de Madián. Si no, chequenlo en los textos y contextos y va a ver que este era madianita. Y los madianitas son gentiles. Cuántos vicios, cuánta idolatría, cuántas supercherías traería él en su ADN, y tuvo que anteponer la palabra de Dios, los principios y mandamientos del gran varón de Dios, para poder ser no uno del montón, sino que este hombre llegó a destacar entre todos sus hermanos, llegó a ser de los grandes y poderosos, al grado que, fíjese bien, en lugar de mandar a uno de Judá, lo mandaron a él como representante de Judá. ¿Sabían ustedes eso? Como representante de Judá. En lugar de mandar a uno de los originales, mandaron al ceneceo. Eso quiere decir que era mucha pieza el tipo este. Llegó a destacarse entre todos. Y cuando llegaron a donde iban a espiar la tierra, porque tengo que darle línea a este sermón y acabarlo, fueron y lo miraron, fueron y checaron todo el territorio. Cuando regresaron a traerle el reporte al gran varón de Dios, Moisés, los únicos que hablaron fe y dieron un reporte y dijeron, nosotros podemos. Es más, creo que en la Biblia dice que Caleb dijo, podremos más nosotros que ellos, porque Jehová está con nosotros y los comeremos como pan. No lo dijo el judío Josué, lo dijo el gentil Caleb. ¿Qué niveles puede alcanzar un hombre o una mujer
Porque a veces tenemos todos los traumas de nuestros orígenes, de la fetichería, de la vida mala de nuestros antepasados, de cómo nos fue en la feria y de cómo sufrimos. Ya lo que sufriste, ya lo sufriste, ya pasó. Hoy estás en Cristo. Digan conmigo: hoy estoy en Cristo. Con más ganas. Y el que está en Cristo, nueva, es un nuevo proyecto. Sí, ayer viví mal, hice mal, anduve mal, no estaba en Cristo. Hoy estoy en Cristo. Hoy me planto en Cristo. Todos tenemos un principio. Lo malo sería quedarnos siempre ahí. Es avanzar, es dejar lo que está atrás y extendernos a lo que está adelante. Así lo dijo el apóstol Pablo: yo dejo lo que está atrás y me extiendo al supremo llamamiento. Entonces, estos señores tuvieron que vencer sus miedos. Israel ese día lloró porque les dijeron otros 10 espías. No tengo chance de hablar de esos 10, pero los otros 10 dijeron: no, hombre, nosotros pasamos y vimos la tierra, y vimos a los hijos de Anac, y vimos los muros tan altos hasta el cielo, y tan alto era todo allá, y las gentes tan altas que nosotros mismos nos vimos como langostas, y así nos vieron ellos. ¿A poco les dijeron: ahora bola de langostas? No dice que les dijeron, más que ellos decían: así nos vimos, y así nos vieron ellos también. O sea, estás diciendo que ellos te dijeron: no, así nos vimos nosotros y así nos concebimos. O sea, ¿quiénes son los de la mente pequeña? Ustedes mismos. ¿Por qué te ves así? Porque tú no estás teniendo la mente de fe, la mente de triunfador. No estás viendo que tienes un llamamiento, que tienes una vocación. Te estás viendo como el esclavo que está en Egipto. No te estás poniendo en el terreno, dice en el rancho, en el lecho de la razón. ¿En el qué? En el hecho de la razón, de que tú ya saliste, de que tú ya caminaste, de que tú ya cruzaste el mar rojo, de que tú ya bebiste las aguas que Dios arregló, que ya comiste el maná sagrado, que trae la lumbre arriba de ti. O sea, tantos testimonios, tantos de Dios, porque Dios está haciendo todo. Si a ti ya te salvó Jesucristo, ya te arrancó de la potestad de las tinieblas y te trajo a la luz de su amado Hijo. Si tú ya aceptaste a Jesucristo, tú ya tienes el derecho de ser hecho hijo o hija de Dios. Pues pastores, que no siento nada. No se trata de sentir, se trata de caminar. Vámonos, yo creo esto y vámonos. Es lo que tiene Dios para mí, es lo que tiene. Esto del evangelio no se trata de sentimiento. Usted discúlpeme, yo vengo de una época cuando la gente decía: ay, siento, o déjeme ver qué siento, o déjeme oro a ver qué siento. No, hombre, no andamos por sentir. La Biblia dice que no es por sentimientos, es por fe. Es por fe. Por fe andamos, no por vista. O sea, no por sentimientos que vienen de los sentidos. Entonces, Josué y Caleb tuvieron que despojarse de su antigua manera de pensar, de hablar y de ser. Y aunque los 10 dieron un mal reporte, no se dejaron influenciar. Y aunque recibieron la amenaza de la gente de vamos a apedrearlos, y siguen hablando así, porque la gente sin fe se llena de miedo y olvídate, llega a un punto hasta de muerte. ¿Vieron lo que dije? La gente sin fe llega a un punto de ¿qué? De muerte. No, yo aquí me paro, yo ya no sigo. Para mí ya se acabó la vida, para mí ya se acabó esto, para mí ya se acabó aquello. Les habla de fe: no, déjeme, yo ya no sirvo para esto. Pues Josué y Caleb dijeron: no, el Señor está con nosotros, nosotros podemos más que ellos. Dice la escritura que tan fuerte estuvo el tiroteo. Eso de tiroteo es palabra mía, ¿verdad? Pero tan fuerte estuvo la argumentación que llegaron a hablar de apedrearlos a Josué y a Caleb. Apedrearlos, o sea, apedrearlos significa no es de que levantan una piedra, no, los iban a apedrear. En el término de ellos significa matarlos a pedradas. O sea, es duro ser gente de fe en un mundo de dudas, sí. En un mundo de miedo, sí. Pero cuando tú estás con el Señor y permaneces con el Señor, tú sales adelante. Resultados: los 10 que hablaron de dudas y metieron miedo al pueblo, tronaron junto con todo el pueblo. Los 2 que se quedaron hablando de fe, entraron a la tierra prometida. O sea, vencieron sus miedos, se sobrepusieron al ayer, se despojaron de lo viciado y se extendieron para alcanzar las metas que Dios había trazado para ellos. 3 hombres: 1, Moisés, el hombre de las 2
naturalezas. Caleb, el que traía una naturaleza como de perro. Pues ¿quién de nosotros los gentiles no tenemos naturaleza de perro? Tanto para porrearnos como para vivir una vida promiscua y mala. Señor, ayúdanos. A ver, les caló nadie más que nos como, ¿sí o no somos así generalmente sin Cristo? Sí, así el hombre o la mujer sin Cristo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás en el Señor y tienes un proyecto, te detienes, como dice la Escritura. Todo aquel que es llamado, de todo se abstiene con fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Entonces Caleb tuvo que cuadrarse los parámetros de la fe y del propósito para el que Dios lo había sacado detrás de Yetro de Madián y de la familia de Madián y detrás de la familia de Séfora. Idólatras y lo que tú quieras, y supersticiosos y curanderos y chupamorilleras y adivinos y quién sabe qué más serían ellos, pero él se cuadró para caminar en los pasos del gran pastor Moisés. Vámonos. ¿Le costaría? Seguramente le costó esta discriminación, porque él era un gentil entre todos los judíos. De los 12 que fueron, nomás había un gentil. Y vieras qué duro es caminar entre los judíos cuando te ven para abajo porque eres gentil. Se lo digo con conocimiento de causa porque yo anduve entre ellos. Ceja levantada, viendo para abajo. Como tú, ¿quién eres? Con sus gorros o sus filacterias y sus churumbelas que traen de pelo aquí, se las hagan crecer y te ven para abajo como que son la gran cosa ellos. Y tú como gentil o te la crees o te la quitan. Así que vale más que te la creas. Se los digo en relación a Caleb. Pues Caleb tuvo que creérsela y caminar en el temor de Dios y creer que él también era llamado. Lo había mandado el gran pastor Moisés. ¿Y Josué? Josué se dice que era un picapedrero, que era un guerrero de esos picapedreros. Fue el que después llegó a ser guerrero porque condujo a los ejércitos de Israel a las batallas. Fiel. Un hombre que no le vio defectos a Moisés. Un hombre que no buscó el cómo echarle pleito a su pastor. Él estaba más cerca que ni Aarón y María. Nunca le vio defectos. Qué interesante. Era un hombre que aprendió a estar bajo autoridad. Y siendo como era, se dicen por ahí en mi rancho, era un basilisco. Era violento. ¿Tú crees que le pusieron al frente del ejército por blandito? Era bravo el tipo. Era guerrero. Y no fue nomás a pelear, solo él comandaba los ejércitos. O sea, era jefe de jefes. El tipo era bravo. Y a veces los que somos bravos podemos dejarnos llevar por la naturaleza brava y no respetamos a nadie. Pero este hombre aprendió a estar bajo autoridad. Y no es que Moisés fuera perfecto. Lo que pasa es que cuando tú sabes estar bajo autoridad, tú no tienes que andarle jalando la garra al que trae el manto sobre todo. Ese se te convierte en intocable. A ti. Para ti es intocable. Tal vez otros se atrevan, para ti no. Hubieron otros como Aarón y María que se atrevieron a jalarle la garra al gran rey Amema. Pero sabes que Josué, que estaba más cerquito de él, que era el que subía a medio cerro. Cuando Moisés subía al monte hasta arriba, Josué se quedaba a medio monte. Aarón no subía ni a medio monte. María tampoco, ellos no sacrificaban. Pero Josué llegaba hasta medio monte. Cuando habían problemas, Josué era el que salía al pleito también. Cuando bajó y le dijo, o llegó y le dijo, oye, Israel se ha corrompido. ¿Quién cree que le dijo la palabra? Josué fue el que le dijo, prepara a los levitas y diles que el que esté de parte de Jehová se para acá contigo. Fue Josué el que empezó la batalla contra los levitas rebeldes. Se quedó con su pastor. Esto lo digo en el sentido de que siendo un hombre bravo, supo de qué lado pararse. También egoísta, también protagónico, también con ambiciones personales, pero nunca hizo nada por hacerlo, se sometió en el temor de Dios. Tenemos que aprender a caminar venciendo nuestra doble naturaleza.
Tenemos que aprender a caminar despojándonos de nuestra antigua manera de ser, viciada con sus delitos y pecados. Tenemos que aprender a vivir bajo autoridad para caminar en pos del proyecto que Dios tiene para nosotros. Ahí están las tres personalidades que necesitamos cuadrar para ir en pos del propósito de Dios, despojándonos del pasado para alcanzar el propósito de Dios. Pónganse de pie. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche bendigo a mis hermanos y hermanas. Mira, Señor, tú nos has manifestado tu gloria y tu gracia. Hemos visto cosas maravillosas, indudablemente. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas con tu gracia. Permite que este sermón que se ha dado quede en sus almas, en sus corazones, y puedan desarrollar las cualidades mejores de las personalidades que hoy les compartí para caminar en tu propósito. Cúbreles y guárdales, porque esta gente no es gente de la casualidad. Están en la fe y no es por accidente. Alguien podría pensar que es por otras razones, pero seguramente es porque tú los creaste con un propósito. Algunos trastabillaron y han andado batallando tanto, anduvimos batallando tanto, porque anduvimos lejos del propósito. Gracias porque ya estamos en Cristo. Estamos en línea para empezar a cumplir el propósito para que nos creaste y nos llamaste. Por Cristo Jesús les bendigo a todos. Amén. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.